del plan de un discipulado, ¿verdad? Que tiene que ver con, pues, nuestros sentimientos, el escuchar, el ser empáticos, el poder tener una actitud como Jesús. Él escuchó, él fue empático, él ayudó y primeramente identificó sus emociones. Ya hemos visto esta información. ¿Qué podemos hacer ya? Seguir trabajando en identificar nuestras emociones. Si las identificas, es importante que puedas compartir con otro discípulo lo que descubras. A lo mejor si empiezas a descubrir emociones que no las veías en ti, que es importante compartirlas. Lo hemos hecho y es especial, ¿verdad? Donde identificas tu emoción, la expresas, te escuchan y Dios se manifiesta a través de su Espíritu y podemos ser ayudados. Eso es, ¿no? Entonces, hagámoslo, busquemos esta ayuda. Recordemos que esto es una ayuda para cada uno de nosotros. Seguir practicando las habilidades de escuchar con discípulos esta semana y también con no discípulos, o sea, escucharles. A ver, eso es algo muy importante. Oramos por esa necesidad, pero hoy hay mucha necesidad de ser escuchados. Apenas estuve en un taller por parte de mi trabajo allá en Pinotepa y fue un momento donde un buen de tiempo, estando como con un grupo de 40 personas, muchos se expresaron y ya pasaba el tiempo y luego decía uno y luego otro y seguíamos, ¿no? Y bueno, más bien se seguía esa dinámica. Pero, ¿qué crees? Después de hablar, el grupo quietecito, se habían relajado, decían ya, habían hecho catarsis. Qué importante es identificar tu emoción, poder expresarlo, poder ser escuchado, y es algo que tenemos esa gran oportunidad. ¿Tú crees que si a alguien tú le pides un tiempo, él te va a decir no? Tal vez te lo puede decir porque a lo mejor no está ocupado, pero te puede decir cómo ves mañana, cómo ves pasado, y es algo que podemos hacer. El rol de las emociones en la secuencia que lleva el pecado en Santiago. Esta escritura ya la habíamos visto, Santiago 1, 14 al 15. Es cuando dice: todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Este es el proceso del pecado. Empieza con un deseo, con un pensamiento, un sentimiento, ¿no? Algo que está dentro de nosotros, y si ese mal deseo no dejamos que, si es a lo mejor robar, entra el pensamiento, el mal pensamiento. Mira, por ahí veo una cosa mal puesta, me gusta, no es mía, la quiero tener, sé que está mal, pero si yo continúo con ese pensamiento y lo hago, ¿qué dice? Nace el pecado. Y cuando el pecado, dice, ya llega a su pleno desarrollo, nace la muerte. Cuando ya es algo que de una manera consciente lo hacemos, sé que está mal, pero lo hago, y se vuelve una práctica, un estilo de vida. Ya no nos duele, ya lo vemos normal, ya lo normalizamos, y espiritualmente vivimos una vida en esa oscuridad. Entonces, ¿cómo lleva esa secuencia? Por eso es importante que nosotros identifiquemos, nombremos mi emoción. Puedo sentir algo, pero ahí todavía está en mí el poder
controlar y poder decir, Dios, esto no es bueno, si yo sigo, me puede llevar a tal acción y después no es agradable a ti. Tenemos esa oportunidad de poder pensar qué aconseja. Date un tiempo, cierra tus ojos, respira profundo, camina, haz algo que está en tus manos, que puedas empezar a controlar, a poder gestionar. Habla como gestionó Jesús sus emociones, porque Jesús también sintió, dice que una tristeza, pero Él gestionó adecuadamente, correctamente esa emoción, y al gestionarla a la manera de Dios, ¿qué pasó? Le dio gloria a Dios. Lo que pudo ser tal vez un desánimo, un cansancio, botar la toalla, todo lo que pudo pasar, Jesús mejor oró. ¿Cuántas veces dice? 3 veces. Una vez fue 1 hora, dice, ¿no? ¿Cuánto hizo? Y hoy, pues es lo mismo para nosotros. El rol y esa secuencia, y que en la parte que vamos a ir aprendiendo es cómo esas emociones nos pueden llevar a pasiones carnales o malvadas. Una emoción se genera, está ahí. En sí no es un pecado sentir tristeza, no es un pecado estar molesto, no es un pecado sentir, no es un pecado porque es un sentir, está ahí. Dios nos hizo así. El punto es, ¿qué hago yo con eso? La emoción es entretenida junto con un deseo egoísta, no piadoso. ¿Cómo entender esto? Está ahí y lo alimentamos. ¿Cómo? Con nuestras ideas, con nuestros patrones, con nuestros pensamientos. Y una emoción le podemos dar ese plus, diciendo yo merezco, yo debo tener eso, yo quiero esto, lo siento, y empiezo a alimentarlo, empiezo a darle poder, que con mis pensamientos, con mis ideas. Ese enfoque egoísta se convierte en un deseo malvado. Repito, y lo que dice acá, lo que estamos aprendiendo en esta capacitación que nos están dando, nos están dando los ministros, es eso. No está mal sentir, sino ¿qué hago yo con ese sentimiento? El deseo se intensifica y nos comienza a presionar. Esto está hablando cómo puede ir manifestándose. El deseo se convierte en un derecho y en una decisión que tomamos para perseguirlo. Podemos pensar y darle ese poder y pensar, es que tengo que hacerlo, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué? ¿No? Muchas veces eso, empezamos a justificar, empezamos a argumentar, a defendernos, y se vuelve más fuerte, se intensifica. ¿Lo has vivido? ¿Lo has visto? Este derecho abrazado guía la conducta, que resulta en pecado. Y ya otra vez, ¿no? Yo voy a conseguir esto para mí mismo, por esto y por lo otro, y porque aquello, y yo así, ¿por qué? Y X, Y. El pecado produce daño, rotura interna y muerte espiritual. Las emociones están involucradas en todas las etapas, así que pueden ser gestionadas en cualquier etapa. Esto que estamos hablando son momentos en nosotros que se puede entender como etapas, como partes donde yo puedo parar o la puedo intensificar, puedo justificarme, puedo defender, pero en todo eso están involucradas, ¿qué crees? Nuestras emociones. Cuando hablamos, ¿crees que trae una carga emocional? Claro que sí. No es lo mismo lo que hablamos, está involucrada en nuestra emoción, y ambas, tanto lo que decimos como la forma que lo decimos, cuentan. Las dos cosas influyen, impactan, dan un significado, y
obvio, está ahí, ¿no? Toda esa emoción, en cómo decimos las cosas. Casos de ejemplo de cómo evitar el pecado. Fíjate, aquí tenemos algunas escrituras en 1 de Pedro 2:23. Se está hablando de Jesús. Dice que cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando sufría no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Para Jesús, más bien si hemos leído la Biblia, él sentía, él lloró, él sintió una tristeza de muerte, él tuvo compasión, etc. Entonces, en ese sentido, él sentía. Cuando lo maldecían, ¿qué dice? ¿Cómo respondía? No igual, no con esa maldición, podemos decir. Cuando sufría, también, no amenazaba, sino que remitía su causa a Dios que juzga con justicia, confiaba en Dios. Entonces, tenemos un caso, pone en esta escritura, cómo lo hizo Jesús. Mi emoción ahí está, siento enojo, fui tratado injustamente, ahí está, ahí no hay problema porque vamos a sentir. El punto está en cuando ese deseo lo dejamos centrarnos en nosotros mismos, solamente nos enfocamos en lo que yo siento y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Ejemplo, siento enojo, fui tratado injustamente, centro esa emoción en mí y puedo decir, necesito ejercer control o castigar. Empiezo a darle ese poder. Hay un momento también de consentimiento o sentir derechos. No perdonaré, estoy justificado y voy a actuar. ¿Verdad? Donde ya hay toda esa argumentación, todos esos, donde se expresan esos derechos. Pone, ¿no? Crucifixión de malos deseos, se ve como esto con la fortaleza de Jesús. Veíamos el ejemplo, nombrar lo que yo siento. 2, me rehúso a la venganza. 3, escojo perdonar, escojo ser amable, escojo tener control, escojo someter mis emociones y deseos a Dios. Ya habíamos visto en 1 de Corintios 10 cuando dice Pablo, las armas que tenemos no son capaces de destruir fortalezas. Y todo pensamiento lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. ¿Qué quiere decir eso? Lo mismo. Una cuestión donde esa emoción, ese sentir, ese pensar, yo lo llevo a Cristo y a través de Cristo lo someto, lo encadeno, lo aprisiono. ¿Cómo? Obvio, Él así lo hizo. Por eso ponen este ejemplo. Tenemos esas dos opciones, o reacciono a mi modo o puedo cambiar y todo es diferente, a mi manera o a la manera de Dios. Es el caso 1 en cuestión del enojo. Hay otro caso 2 en cuestión del temor. Y aquí ponen leemos 1 de Pedro 5:7. Descarguen en Él todas sus angustias porque Él tiene cuidado de ustedes. A veces porque puede haber más bien puede uno sentir temor en una situación que no está en nuestro control, donde estamos en riesgo, donde nos sentimos invadidos, donde es algo nuevo y sentimos. ¿Qué hizo Jesús? Confió en Dios, puso su causa en sus manos. Él entendía que Dios tenía poder para librarlo de la muerte, dice, y él así gestionaba esa emoción. El ejemplo, ¿no? Del temor. Me siento ansioso, ansiosa, inseguro, me siento así. Eso puedo centrarlo en mí mismo. Debo controlar los resultados o me retiro, ¿no? Tengo que tener todo en mis manos, tienen que salir las cosas como yo quiera y si no salen, ahí nos vemos.
donde podemos condicionar, donde podemos tener esa actitud de impaciencia, quiero las cosas ya, a mi modo, como yo quiero. Todo empieza con un deseo, con un sentir, se sigue gestionando en nuestras ideas, en nuestros patrones de pensamiento, y si yo le doy consentimiento en el aspecto de sentir ya derechos, puedo decir, evitaré, manipularé o lo sobremanejaré para lograr lo que quiero. Vemos esto y realmente piensa si esto que eso que estamos leyendo nos ha pasado. ¿Te ha pasado? Yo creo que sí nos ha pasado y nos damos cuenta cómo va. Pero Dios quiere ayudarnos a poder transformar esas emociones y darle la gloria a Dios. Tenemos el caso sexual. Obvio, nosotros tenemos ese deseo, esa emoción, siento atracción, siento deseo, eso es normal. Imagínate, de otro modo seríamos piedras, podemos decirlo, no, robots. Sentimos ese deseo. Hoy gracias a Dios, ¿no? Un día mi papá, mi mamá, ¿no? Quisieron tenerme. Bueno, creo que yo no estaba planeado, pero bueno, mis hermanos. Y vino, ¿no? Gracias, ¿no? O sea, es algo que Dios dio. Y pues aquí estamos, pero aquí estás. Y eso es normal. ¿Cuál es el problema? Cuando empezamos a, en este caso, centrar eso en mí mismo. Yo merezco la satisfacción ahora. Ahora es el momento, ¿no? Ahora necesito tener, ¿no? Y empezamos a alimentar con nuestras ideas, centrándolo más fuertemente en nosotros mismos. El momento de consentimiento o sentir derechos. Voy a concretarlo y autoconsolarme. Lo voy a hacer. Ya, ahora tengo el derecho, necesito hacerlo, voy a hacerlo y lo hago. Y por eso vemos cómo lo hizo Jesús. Obvio, no habla, dice la Escritura en Hebreos que Jesús se puede compadecer de nuestras debilidades porque Él estuvo tentado. Obvio, no dice específicamente qué, pero se entiende que estuvo tentado en las áreas, ¿no? ¿Y qué Él hizo? Pues gestionó adecuadamente sus deseos. Honrar al prójimo como alguien que hizo Jesús, rehusar a sentir derechos, pues es que yo soy hombre, ¿no? Y como soy hombre, pues necesito. Y pues ahí lo hago. Él no. ¿Qué pudo hacer también al contrario de centrado en sí mismo? Honrar al prójimo como alguien creado a la imagen de Dios. Imagínate, ¿no? Cómo él pensó en las personas, en las mujeres, mi prójimo, creado por Dios, para la honra de Dios. ¿Cuántas cosas pudo hacer Jesús para poder darle la gloria a Dios? Escoger los límites piadosos para someter los deseos a Dios. Y Santiago 4:7, por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Es lo mismo, ¿no? Someto todo esto a Dios, que es lo que Dios quiere, no diferente, ¿no? Donde a veces es como, es que el diablo me tentó, y como el diablo me tentó, él me hizo caer, y ya caí porque Satanás es así. ¿Así es la Escritura? No, aquí primero es uno, sométete a Dios, primero doblégate a Dios. ¿Qué va a pasar? Pues eso va a hacer que resistas a Satanás, que, pues sí, ¿no? Resistirle, él no va a poder hacer. ¿Qué va a hacer? Va a huir. ¿Por qué? Porque tú te sometes a Dios. Porque tú buscas a Dios, buscas su palabra, buscas hacer las cosas a la manera de Dios, y él huirá. Si lo podemos imaginar,
imagínate, ¿no? Dice la Escritura que estamos en una batalla espiritual, que nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso, que es contra malignas huestes espirituales que tienen poder y autoridad. Dice, tienen poder, están ahí. Pero imagínate, estén ahí, ¿no? Están buscando el momento, ¿no? Nada más están viendo, ¿no? A ver el momento donde ella, yo sé, ¿no? Que está aquí, yo sé que puede hacer las cosas a su modo, centrarse, hacer, a ver, ¿no? Pero imagínate que en ese momento tú digas, voy a hacerlo a la manera de Dios. Y que esas huestes, esos millares, esas potestades, al verte, se vayan, ¿no? Con las patas para atrás, se vayan avergonzados, se alejen. Eso es el mundo espiritual, eso pasa. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos sometemos a Dios, cuando hacemos las cosas a la manera de Dios. Obvio, si no lo hacemos así, ¿qué pasa? Pues se alegra, ¿no? Se han de decir, ah, mira, ¿no? La hice, ¿no? Ahora sí, ¿no? Me dio gusto, ¿no? Ver esto, ver, pecar a fulanito, sultanito, caer, ponerse mal, estar con culpa, estar, todo lo que viene cuando nosotros nos sometemos en nuestras emociones a Dios, cuando no nos sometemos. Parece chiste, pero eso es, ¿verdad? Cuando hacen el angelito y al demonio que uno está hablando y aquí. Claro que aquí lo entendemos de un modo más profundo, ¿no? Donde tú y yo está en nosotros, gracias a Dios, el poder vencer y no darle gloria a esas huestes malignas, entender mi problema, el problema no es la persona. ¿Qué estoy sintiendo? Sí estoy sintiendo esto, ¿no? Por lo que hace la persona. Sí lo siento, pero ¿qué es lo que Dios espera? Que confíe, que perdone, que respire, que lo deje en Dios y me está amenazando y todo lo que estamos hablando. Y de ese modo, ¿cómo va a ser para Dios? Obvio, le vamos a poder dar esa gloria. Después de este caso número 3, de hecho lo que vamos a hacer en el, porque todavía falta más información, vamos a hacerla en 2 partes, todo esto. Y por favor, hagamos, bueno, más bien, ¿qué Dios te dice, no? ¿Qué Dios te dice? ¿A qué hora tenemos ahorita? 8:07. Vamos a tener un tiempecito de 10 minutos. Nos vamos a dividir para terminar a las 8, ¿qué son? 8:07 a las 8:09. 8:17 terminamos. Vamos con los hombres, vamos a hacer esta dinámica donde podamos expresar tu sentir, cómo estás. No vamos a aconsejar, no vamos a sacar la Biblia, vamos a escuchar, vamos a practicar esto que estamos hablando. Hablas, alguien te va a decir, necesitas que alguien haga algo por ti, y si tú dices, sí, yo quiero esto, hago. Y al final vamos a orar en ese grupo. Empezamos con una oración, expresamos cómo nos sentimos, preguntamos si quieres que hagamos algo por ti, y al final oramos. Eso lo podemos hacer en unos 10-13 minutos, ¿sale? Entonces, yo creo que podemos de 2, nos alcanza de 2, de 3 mejor, por favor. ¿Vale? Vamos a agarrar de 3 y regresamos. 8:17.